¿Te ha pasado que estás cambiando canales o que estás en Instagram o que estás escuchando música y de repente suena algo viejo, una canción vieja que te recuerda, wow, en esa época cuando esa canción estaba de moda, yo estaba haciendo tal cosa, yo estaba en tal grado del colegio y me divertía con mis amigos o cualquier recuerdo interesante del pasado? ¿Te ha pasado y luego empiezas a viajar en esta constante de recuerdos y memorias y wow, qué épocas, me acuerdo cuando yo hacía esto y lo otro? A mí me pasó la semana pasada y fue bastante interesante y de hecho me pasa mucho. Eso me hizo reflexionar y pensar un poco si realmente la nostalgia es algo positivo o negativo. Y de eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. Creo que es importante que recordemos siempre que estos son simples opiniones y reflexiones mías de una persona común y corriente y que no soy un gurú de nada y tampoco vengo aquí a decirle a la gente cómo vivir su vida y cómo hacer las cosas porque cada quien tiene el derecho de elegir cómo vive y yo lo respeto. Así que sin más dilación creo que es importante que comencemos. Todos hemos tenido ese día en el que nos ponemos a recordar cosas que han pasado, que han marcado de alguna forma nuestra infancia, nuestra niñez o nuestra adolescencia, la juventud temprana, dependiendo de la edad de cada quien, que hemos escuchado una canción que nos ha hecho viajar en el pasado a un momento específico, que hemos visto un objeto que teníamos guardado y nos hemos puesto a recordar con alegría y a veces incluso con tristeza cosas que hemos vivido, cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y que hemos dicho, wow, qué momentos tan buenos, qué momentos tan lindos. Qué loco esa época, cualquier cosa. Nos hemos puesto a pensar y a reflexionar, incluso caemos en la comparación entre nuestra vida pasada y nuestra actualidad y a veces se sienten sentimientos encontrados, se sienten cosas interesantes. A veces sentimos alegría, a veces sentimos incluso gratitud, a veces nos hemos puesto tristes y me puse a pensar que la nostalgia es un sentimiento más poderoso de lo que en realidad creemos. A lo mejor la damos por sentado, pero la nostalgia es increíblemente interesante. Tanto así que me puse a pensar que, por ejemplo, empresas como Disney viven en los últimos tiempos de la nostalgia. Increíblemente reviven cosas que le han funcionado en el pasado y así muchos casos más, pero en este caso me pongo a pensar mucho en Disney, en especial ahora que sacaron Disney Plus, este canal de streaming que, bueno, todos conocemos. El grueso de su catálogo son caricaturas y programas que veíamos cuando éramos jóvenes, que veíamos cuando jóvenes, somos jóvenes, que veíamos cuando éramos niños, que nos recuerdan esa época de infancia, esa época de inocencia, a lo mejor, de dependencia también. Una época más fácil, una época que a lo mejor en esa época creíamos que era lo más difícil que íbamos a vivir en nuestra vida por una u otra cosa. Y ahora, en etapas de adultez, decimos, wow, qué épocas cuando uno era niño y podía cualquier cosa, pongámoslo al aire. Qué épocas cuando éramos niños y no teníamos que, por ejemplo, lo más clásico, trabajar. Y así progresivamente. Y a eso yo le llamo nostalgia. Realmente para mí eso es nostalgia. Y a veces me he dado cuenta que caemos en idealizar el pasado al compararlo con la actualidad. Porque yo pienso, a veces me pongo también nostálgico. De hecho, la semana pasada me dio un ataque de nostalgia bastante interesante. Salieron estos bingos de las historias de Instagram e hicieron uno con un bingo del colegio, donde estudié todo mi bachillerato. Y recordé muchas cosas divertidas, muchas cosas graciosas, conversé con gente. Fue un momento bastante agradable y bastante lindo. Y me dio nostalgia, ¿no? Y al mismo tiempo me puse a pensar, ¿realmente tú quieres volver a ser esa persona que fuiste en esa época? ¿Realmente tú quieres revivir esa época? A lo mejor, a lo mejor un poquito, quizás, pero si lo piensas en frío, yo, por ejemplo, no quisiera. A mí me gusta mi presente, agradezco mi pasado y estoy muy contento con todas las experiencias que pude tener, pero repetir, quizás no creo. Y eso es una parte interesante de los viajes de nostalgia, porque hay que tener cierto cuidado cuando estamos en estas situaciones, porque a veces eso demuestra un miedo al presente o que vivimos del pasado y no es tan bueno como creemos. Realmente es bonito sentir nostalgia, es bonito recordar un momento agradable y sonreír y alegrarte un poco con ese recuerdo,
Pero vivir siempre del pasado y compararlo con el presente se vuelve malsano. Realmente creo que a veces hay que tener cierto cuidado con ese aspecto, porque se convierte más bien en un duelo, en una pérdida. De hecho, preparándome un poco para este episodio, porque siempre me gusta leer alguna cosilla sobre lo que quiero hablar, a pesar de que todo viene más que todo de mi opinión y mi reflexión, me gusta leer unas cosillas porque siempre consigo algo. Y esta vez encontré un comentario en un artículo del director de posgrado de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, que se llama Rafael Vizquerra, hablando sobre la nostalgia, y él dice lo siguiente, y abro comillas porque es textual: acordarse de tiempos pretéritos como momentos maravillosos vividos con amor no es nostalgia, solamente se convierte en ella cuando pesa más la sensación de que eso se ha perdido por encima de la experiencia de lo vivido. Entonces lo que comentaba de que cuando la nostalgia se convierte en un duelo y una tristeza de por qué ya no soy esa persona, de por qué ya no estoy en ese lugar, algo que también nos pasa mucho cuando emigramos, de yo, por ejemplo, en mi caso, yo en Venezuela podía hacer tal cosa, yo en Venezuela era X profesión, y eso pasa mucho y es un proceso que ya llevándolo al punto de vista del emigrante, hay que tener mucho cuidado porque cuando vivimos idealizando nuestra vida pasada, no logramos ni adaptarnos ni aceptar nuestro presente, y por supuesto que no vamos a lograr nada para el futuro, porque vivimos siempre en esa gloria del pasado y no logramos aquí concretar. Y creo que es importante que cuando ya uno sale de un espacio, de un sitio, de una etapa, de una época, para no solamente dejarlo en migración, es importante desarraigarse de ciertas cosas, poner el pie en el suelo y decir, ahora estoy aquí, ahora es esto lo que me toca hacer, ahora es esto lo que quiero hacer, y para adelante. Entonces a veces es bonito lanzarse viajes de nostalgia, yo lo hago mucho, de hecho a mí me gusta mucho recordar cuentos del pasado y me la paso echando cuentos, de hecho hasta los repito, a veces tengo que preguntar, ya yo te conté, más que todo con el mar me pasa, ya yo te conté la vez que hice tal cosa, sí, ya me la contaste, ya me la sé, bueno, ahí va de nuevo, y la vuelvo a contar porque es bonito y a mí me gusta mucho, pero no quisiera repetirlo, no quisiera ir al pasado, más bien es un pequeño impulso que uno coge y uno dice, oye, qué chévere, qué loco esa época, qué risa, jaja. Le escribes a un amigo, le escribes a un compañero, a una persona que conociste en esa época, hey, ¿te acuerdas de esto? Ah, sí, qué divertido. Y ya. Pero no es llorar y decir, ah, cómo quisiera volver, porque todas esas situaciones son negativas. Y realmente creo que estamos en ciclos de constante aprendizaje, de constante crecimiento, de constante maduración, independientemente de hagamos lo que hagamos. O sea, cualquier conversación típica con una persona te puede aportar mucho, para que no crean que simplemente hablo de cosas de oh, crecimiento personal y hay que leer y hay que... No nos vamos a poner tan metódicos. O sea, todos los días que podamos estar vivos, todos los días crecemos y aprendemos algo nuevo. Siempre es así, incluso sin darnos cuenta. Entonces, realmente la nostalgia no debería afectarnos de forma negativa. Debería darnos una alegría, un agradecimiento y listo, y adelante. Porque a veces comparamos, y lo repito varias veces porque realmente es como mi punto más clave en este tema, comparamos el pasado con el presente, y a lo mejor en el futuro compararemos este presente que quizás no nos gusta tanto al compararlo con el pasado, ahí viene una paradoja temporal o algo raro, lo comparamos el futuro con el presente y diremos, ay, qué linda esa época, cómo quisiera volver a esa época en la que la comparabas con una época más pasada, y así sucesivamente, y se convierte en un ciclo de infelicidad chimbísimo. Y me parece que es importante que podamos vivir en el presente, que podamos planificar el futuro y que disfrutemos de los aprendizajes del pasado. Creo que ese es el punto central de este tema con la nostalgia. A mí me encanta la nostalgia, me encanta recordar cosas. A veces el mar se sorprende porque tengo una memoria bastante interesante en cuanto a cosas que han pasado y a experiencias. Y es bastante divertido poder recordar. Pero no es bueno vivir del pasado. Si estás escuchando, quiero que sepas que te agradezco mucho por escucharlo completo, que te suscribas si lo estás escuchando en YouTube, que me sigas en Instagram como @creo que importa,
y que me comentes si te gusta o si has sentido en estas épocas de cuarentena, en el encierro, que es algo que también pasa mucho, si has sentido que has tenido más nostalgia, que has recordado más épocas del pasado, que has recordado más cosas que has hecho, si has contactado a gente con la que tenías tiempo que no hablabas, ¿qué tal? ¿Cómo llevas esa cuarentena? Cuéntamelo todo en @creo que importa, en mi Twitter personal, @Josué A. Robles, y nos vemos la próxima semana. Gracias.